cómo vivir el duelo en familia. Una realidad que la hemos vivido muchísimas familias y tantas cosas que de verdad han sido motivo de muchísimo sufrimiento, ¿no? Desde el desempleo, de estar encerrados literalmente por no solo semanas, meses, ¿no? Al comienzo nos dijeron 15 días, después un mes, después otro 15 días, después otro mes. La mayoría de colegios han estado cerrados esos 2 años, universidades. Yo les comparto que en la Parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación tengo la bendición de acompañar a personas que están pasando por el duelo de seres queridos fallecidos, a veces papá, la mamá, a veces un hermano, un primo, un abuelo. La situación es realmente dramática. Yo quiero compartirles mi propia experiencia personal de cómo poder enfrentar la situación de la muerte de un ser querido, ¿no? Yo comparto que hace muy poco, que todavía es algo que estoy aprendiendo a atravesar, fallecido mi padre el día 2 de febrero por un edema pulmonar y un infarto. Yo estaba aquí en Lima, recibí una llamada de mi hermano que vive en Sao Paulo contándome esa noticia, muy en el momento chocante para mí. Fue difícil porque yo ya había estado en Brasil, en Sao Paulo, acompañándolo, mi hermano que vive allá, mi hermano otro que vino de fuera también, desde el 2 de noviembre, cuando tuvimos que internar a mi papá porque estaba muy mal de salud, y fue cuando descubrimos que tenía un cáncer. Fueron tiempos, yo me quedé allá como 2 meses y medio más o menos. Regresé el 14 de enero, cuando estaba más o menos ya acomodándome y recuperando, digamos, el ritmo de vida, ¿no? Porque había estado yo en comunidad, había estado ya casi 3 meses fuera de la comunidad para estar viviendo con mi padre, acompañándolo en su enfermedad, y apenas estando 2 semanas aquí en Lima, me llamó de nuevo mi hermano diciendo que mi papá había fallecido. La causa había sido esa, pero por supuesto con alguna complicación del COVID, porque días antes había estado enfermo del COVID y no falleció del cáncer, no falleció de un edema pulmonar y un infarto que por complicaciones, ¿no? No necesito contar muchos más detalles, pero para mí, yo en el momento que estuve allá, que fueron casi 2 semanas, fue la misa de cuerpo presente, la misa séptimo día. Llegué un día después, entonces pude acompañarlo a mi hermano a ir al Instituto Médico Legal, donde tuve que junto con él, reconocer el cuerpo ya fallecido de mi padre para que la funeraria pudiera llevarlo y prepararlo para el velorio. Y gracias a Dios tuve la bendición de tener un velorio con un montón de visitas, de amigos, personas que no esperábamos. Mi padre era muy querido por muchas personas y tener la misa de cuerpo presente. Y luego fuimos viendo que su deseo era que fuera cremado. Sabíamos incluso dónde quería que fuera puesto su ceniza. Yo ya vivo lejos, digamos así, en un sentido, de mi padre hace más de 27 años, ¿no? Porque estoy aquí en el Perú desde que me vine por mi comunidad en el año 95. Entonces no tenía una vida, digamos así, cercana a él, más allá de las vacaciones y el tiempo que yo, los últimos años cuando iba a Sao Paulo, pasaba con él. Pero por supuesto era llamadas telefónicas, conversar largos ratos en algún momento que nos intercambiábamos experiencias por el Skype, y claro, las semanas que pasaba en Brasil cuando lo visitaba, ¿no? Es recién después de un tiempo que empiezo a sentir su falta, ¿no? Empiezo a tener una cierta nostalgia, a sentir un vacío, que hay alguien muy importante en mi vida que ya sé que no lo voy a tener más a mi costado, que no voy a poder conversar con él, y tengo que admitir que algunas de esas noches he llorado. Han sido momentos muy sensibles que me ha costado, porque nunca he tenido una experiencia de una muerte de alguien tan querido para mí, ¿no? Tan cercano, con muchísimas otras experiencias alrededor de ese hecho, ¿no? Que sería un poco largo contar tantos detalles y tantas experiencias que he vivido en esos días que estuve en Sao Paulo, desde el 3 de febrero hasta el 13 de febrero. Les he querido
compartir un poco esta experiencia porque creo que es la experiencia que muchos han tenido y que muchas familias han tenido que enfrentar y sé, porque he acompañado por 3 años desde el 19 personas que han sufrido también la muerte de seres queridos, que han tenido situaciones mucho más difíciles que la mía. En la pandemia, en esos momentos donde estaba muy cerrado todo, ver nada más el pariente que entró a UCI salir en una bolsa cerrada y luego entregársela en una caja ya la ceniza, sin poder tener todos esos espacios necesarios del velorio, de los abrazos con los amigos, de una misa. Bueno, hasta aquí un poco mi experiencia, el compartir y decirles que entiendo y que sufro también la experiencia de muchos que han pasado por experiencia en estos 2 años y que todavía están sufriendo. Y ahorita quiero compartir algunos consejos que me parecen necesarios para poder salir adelante de esta tristeza, esta nostalgia, que nos embarga y que no nos deja a veces poder caminar y retomar nuestras vidas con paz en el corazón. El primer punto es aceptar la realidad de la muerte, del fallecimiento del familiar. Y aceptar no solo es decir, murió, sino que es reconocer todos los cambios, todo lo que se transforma en la propia vida, en mi vida, cuando fallece mi papá. Porque el hecho de que una persona tan cercana a mi vida fallezca no es solamente el hecho de su fallecimiento que tengo que aceptar. Tengo que aceptar todos los cambios que eso implica en mi vida. Como por ejemplo no voy a poder hablar con él, como por ejemplo ya no voy a poder escucharlo, ya no voy a poder cuando vaya a viajar a São Paulo estar junto en su casa, ver una película junto con él, salir a un restaurante con él, escuchar un consejo, que me aliente, que me pregunte y tantas cosas. Y eso creo que es un punto difícil, incluso más difícil, porque decir que murió no es difícil. Difícil es aceptar que hay muchas cosas que van a cambiar en la vida y eso causa mucho sufrimiento. En segundo lugar, saber que es algo que hay que trabajarlo. Esa idea de que el tiempo va a cambiar las cosas es una idea equivocada. Si no hay un trabajo en serio, uno no avanza en la superación de ese duelo, ¿no? Que el duelo es el dolor que uno tiene por la muerte, es el sufrimiento que uno experimenta por la ausencia del ser querido y duele y uno sufre mucho porque físicamente esa persona ya no está a mi costado, ya no me puedo encontrar con él, yo no puedo hablarle o escucharlo o darle un abrazo o experimentar una caricia y eso hay que trabajarlo. Hay otras 2 tareas muy importantes que es la reubicación emocional de esta persona, es decir, saber reubicar a esa persona en mi vida, ya veo la nueva realidad, ya dónde lo tengo qué nuevo lugar tiene que ocupar en mi vida, porque sabemos que no ha llegado el fin de su vida, ¿no? Sabemos como cristianos aquí que somos que está la vida eterna y por lo tanto no es que con la muerte se acabó todo, sigue vivo, entonces tengo que saber cómo relacionarme de una manera nueva con él y finalmente aprender a seguir adelante con mi vida sin su presencia. En mi caso no es tan complicado porque yo ya mi vida, como les decía, ya tengo 27 años aquí en Perú, lejos físicamente de mi papá, pero los que ha fallecido su esposo, un hijo, un papá que vive en la misma casa, aquí en Perú es muy difícil, ¿no? Es saber cambio de vida, ¿no? Porque depende de muchas cosas, hacía muchas cosas que son importantes para la vida, etc. Y hay otra cosa que me parece que es fundamental y elemental para nosotros cristianos, que es la esperanza cristiana, que está fundamentada en nuestra fe de saber por la muerte y resurrección del Señor Jesús que nuestro ser querido está llamado al encuentro con el Padre, con Dios, y tener la confianza, si es que es una persona fe, que gracias a Dios era el caso de mi padre, si es que ya no está en el cielo, por lo menos ya está en camino del encuentro con el Padre. Y eso yo lo creo por la fe que tengo, por la fe que vivo. Y esa esperanza es muy importante. Y esto es muy importante con lo que les decía, porque esa nostalgia, ese llorar, ese vacío que uno experimenta, es cuando tú solo te quedas mirando a esa persona antes de su muerte y que ya no está. Entonces, si tú solo te piensas, si tú solo tienes en tu cabeza o en tu corazón esa realidad pasada que ya no es,
porque realmente ya no es así tu vida, vas a llorar y llorar y seguir llorando. La fe y la esperanza y ese esfuerzo de trabajar el duelo nos tiene que llevar a levantar la mirada y creer en ese Señor Jesús que venció la muerte, volvió resucitado con el cuerpo glorioso, y que nosotros estamos llamados, así como mi Padre está llamado, a participar de su gloria. Entonces esa mirada esperanzada es la que me da las fuerzas para poder relacionarme de una manera nueva con Él, ¿no? Con mi Padre, y por lo tanto hablar con Él, conversar con Él, empezar a establecer con Él una relación espiritual que tiene otro matiz, que tiene otras características que no van a ser nunca más esa cercanía física, y eso hay que aceptarlo, y es duro, pero es algo nuevo, es algo que tiene otro color, tiene otro matiz, otra belleza, y hay que aprender a vivir, y eso en un sentido lo puedes vivir si es que te das esos espacios de vida espiritual en tu día a día. Cuando entras a una capilla, cuando vas a una misa, y saber que estás con Él ahí en esa liturgia eucarística, y que cuando quieres puedes conversar con Él. Les comparto que es algo que hay que aprender a vivirlo, y en un sentido también yo percibo que me ha cambiado la manera, por ejemplo, de entender mi relación con mis hermanos, con mi familia, que estamos aquí vivos todavía, porque ya no está esa figura paterna, y ahora estamos nosotros hermanos, mis cuñadas, mis sobrinas, la familia de mis cuñadas. O sea, ya hay otra relación en la cual no está presente mi padre. Eso es algo que me ha cambiado la vida, que me ha hecho madurar, que me ha hecho ver mi propia vida con otros ojos. Y de alguna manera también, si aprendemos a tener esa mirada espiritual, que de alguna manera puedes tocar más el cielo, ¿no? Porque tienes a alguien que tú crees que está ahí, y sabes que está ahí por la fe, porque se confesó, porque se comulgó, la unción de los enfermos, etc. Y por lo tanto es más cercano. Si antes yo creía y creo, ahorita es como si esas realidades escatológicas de la vida eterna, del cielo, son más cercanas. Para mí son realidades que yo experimento más, porque tengo a alguien muy querido ahí, ¿no? Yo veo como hay un crecimiento en la comprensión y en la experiencia existencial de esas realidades después de la muerte. Tengo la bendición que he podido pasar, yo que no vivía con Él, pasar más de 2 meses con Él, estar mucho tiempo, pasar muchas experiencias junto con Él, vivir mucho como familia, con mis hermanos, experiencias que han sido muy especiales, las tengo muy atesoradas en el corazón, y son piezas que están ahí, y le agradezco a Dios que me concedió ese tiempo, que sería muy distinto si no hubiese estado esos 2 meses y medio antes. Yo pensaba que por el cáncer quizás iba a vivir todavía 1, 2, 3 años quizás, pero fue para todos una sorpresa lo rápido, ¿no?, que pasó todo eso. Pero bueno, ojalá algunas pistas o consejos que haya dado ahora sirvan para los que nos están escuchando, y compartamos esta experiencia que creo es una experiencia de muchos de nosotros, y así podemos enriquecernos mutuamente.